Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. La contienda presidencial se ha llenado de algunas acusaciones, de respuestas, de pleitos básicamente verbales entre Palacio Nacional y una de las mujeres que en estos momentos aspira a llegar a la presidencia de México en 2024. Y me refiero a la senadora Xóchitl Gálvez. Gracias por estar en Entre Washington y México, senadora. Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer respecto a sus empresas, que entendemos, aunque tiene contratos con el gobierno, es una empresa privada. ¿Cómo responde usted a este tipo de información que da a conocer el presidente respecto a sus ganancias? Bueno, primero el presidente tiene que hacerlo porque él me había acusado de tener contratos por 1.500 millones de pesos con el gobierno. Cuando se dio cuenta que solo de esos 1.500 millones o de esos 1.478 millones corresponden a contratos con el sector público, todos ganados con legalidad, por licitación pública, todos ejecutados al pie de la letra. No tenemos una sola sanción por parte del gobierno por incumplimiento de contrato. Por eso el gobierno nos busca, porque varias entidades del gobierno tienen sistemas de alarma y detección de incendio, tienen sistemas inteligentes, tienen equipos de precisión, equipos de aire acondicionado, a lo que una de las empresas en la que yo no soy socia, pero lo es mi esposo y mi hija, les da servicios de mantenimiento. Cuando él se da cuenta que no son 1.400 millones, entonces da a conocer los contratos que tengo con el sector privado. Es una empresa que tiene 31 años en el mercado, que tiene todo el prestigio del mundo, que de verdad me parece increíble que el presidente haga uso de su poder presidencial accediendo al secreto fiscal, porque esta información, la única dependencia que la tiene es el SAT, nadie más. Nadie de mi empresa le envió la información al presidente. Es información fiscal que está en el SAT. Por eso le voy a presentar una denuncia penal, porque lo que hizo es un delito. De esos 1.400 millones que he facturado en dos empresas durante 10 años, es un promedio de 140 millones por año. Una quizá 30, otra 110, otra 200, otra 20, dependiendo del año, porque han sido años difíciles. De eso, el 65% es compra de equipo, porque es equipo muy sofisticado, es equipo muy caro, más un 15% de mano de obra, más los indirectos, más el pago de impuestos. Te viene quedando un 8%. De ese 8% hay que pagarle 30% a Hacienda. Y luego hay que pagarle un 10% para repartir utilidades. Senadora, Como verá, nadie se hace megamillonario de una empresa, y el presidente debe entender que yo tengo 1.400 millones de pesos en mi bolsa, cosa que es falso, cosa que trata de descalificarme. Pero si los hubiera ganado, ¿cuál es el delito? Si es una empresa privada que paga impuestos, que está legalmente constituida. Eso era lo que le iba a decir. Es que en este México tan polarizado que tenemos ahora, el hecho de que se dé a conocer el dinero que puede tener una empresa está detrás de una cortina de humo que pareciera que todo es ilícito. Pero aquí la pregunta que le quiero hacer, ¿qué va a hacer usted con Hacienda? Porque pues aquí accedió Hacienda a entregar esta información. Primero, lo que el presidente no busca es nada legal, porque yo estoy siendo auditada de manera voluntaria por el SAT en este momento.
Si hubiera algo indebido, algún diferendo en el pago de impuestos, tanto a favor de Hacienda como a favor mío, pues en esa auditoría se resuelve y se paga, porque hay mecanismos legales para hacerlo. Lo que el presidente quiere dar a entender es que tener negocios privados también es ilegal. O sea, pues no. Él dice que con desarrolladores, porque yo fui delegada, no hay una manifestación de obra otorgada de manera ilegal durante los 3 años que fui delegada. No lo hay. No existe, porque los usos de suelo los da el gobierno de la ciudad. El INVEA verifica el uso de suelo y el INVEA depende del gobierno de la ciudad. No tengo una sola denuncia en la Contraloría por haber hecho algo indebido como delegada. No tengo nada. Ahora el presidente trata de enredar. Yo tengo muy bien separado mi actuar público con mi actuar privado. El presidente no. Sus hijos del presidente, uno de ellos vivía en Houston, en una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes, que esta empresa, el día que llegó a vivir el hijo, firmó un contrato de $1 millón, 20 millones de dólares durante los meses que estuvo el hijo viviendo ahí. Mejor que nos diga de dónde pagó el hijo la renta de esta casa o si se la prestaron generando un conflicto de interés. Yo le preguntaría de qué vive su hijo José Ramón, de dónde salieron los sobres amarillos de sus hermanos. ¿Por qué le sigue dando contratos a Felipe Obrador, que dijo que no se los iba a dar, que me parece que también se los gana a pulso, pero él dijo que no le iba a dar y cerca de 1,000 millones de pesos en Pemex a la prima Felipa? Entonces creo que el presidente trata de decir, acá están los bandidos, pero voltéense a ver allá porque esos me quieren quitar el poder. Él está muy enojado conmigo, me quiere destruir, me quiere fulminar, porque no soporta que de vender gelatinas me haya vuelto empresario. No lo soporto. Es demasiado para él. ¿Y con qué entidades del gobierno su empresa ha tenido contratos? Con varias, con Pemex, con la Defensa Nacional, con Banobras, con la Comisión del Agua, con el INAI. Aquellos que llegan a requerir un servicio especializado, todos por contrato, todos por concurso, todos cumplidos al pie de la letra. No hay una sola observación de las contralorías contra mi empresa, porque eso me hubiera llevado a que me vetaran de poderle vender al gobierno. Ahora, senadora, hay quienes en los medios de comunicación consideran que pues usted no es una figura conocida a nivel nacional, que puede ser cierto o puede ser no cierto. Pero pareciera que el presidente tiene miedo de su aspiración presidencial. ¿Cómo lo ve usted desde esa perspectiva a nivel república? Bueno, él promueve a sus corcholatas. Sus corcholatas traen mucho dinero, pero mucho dinero. Creo que ahí sí está la oligarquía de este país. Creo que ahí sí está, o hay dinero público en los espectaculares de sus corcholatas, en sus bardas. Y conmigo, pues lo que hay, pues es una sonrisa, es creatividad, es caminar el país. Me está yendo muy bien en Torreón, muy bien en Saltillo. Ahorita solo he visitado las capitales por el tiempo tan corto que tengo para encabezar este frente. Ayer en Veracruz había un ánimo desbordado. La gente está contenta, la gente cree que hay una esperanza, la gente pensaba que se tenía que resignar otros 6 años con ellos y hoy lo están viendo de otra manera. ¿Usted sí ve grandes posibilidades de que llegue a Palacio Nacional? Todas. Digo, no hay un candidato que empiece. No hay un candidato que empiece una contienda diciendo voy a perder, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Y senadora, y yo se lo digo con toda objetividad, figura nacional usted todavía no lo es. Voy a hacerlo. ¿Sabe qué? Conozco más el país y las comunidades que las 3 corcholatas juntas. Se lo digo sinceramente. Yo trabajé al lado de las comunidades indígenas muchos años y me conocen
más de lo que usted se imagina. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de que llegue el momento para recordar todo mi trabajo en la Alta Tarahumara, en la Baja Tarahumara, en Oaxaca, por cierto. En Oaxaca me tocó aperturar decenas de caminos a regiones que no tenían acceso terrestre. Me tocó impulsar que se construyera la carretera Tlapa-Marqueli, construir el hospital de Tlapa, hacer la carretera Ruiz-Zacatecas para conectar a los Coras, Huiráricas y Tepehuanes. Me tocó trabajar la Lacanjá Celtal en Chiapas, más de 100 kilómetros. Impulsar miles de proyectos con mujeres indígenas, las casas de la mujer indígena, 10 universidades interculturales donde han egresado 16,000 mujeres indígenas. Traigo trabajo, caminado, andado, y eso pues en su momento hay que irlo a recordar. No es tan baja mi reconocimiento nacional. Y bueno, de alguna manera el presidente habla de mí y también eso le está haciendo un favor, le está haciendo publicidad. O sea, claro. Y buena publicidad, porque yo lo único que quería era mi derecho de réplica. El presidente mintió diciendo que yo quería quitar programas sociales. Entonces me ha dado la oportunidad de explicarle a la gente lo que yo sí quería. Y lo que yo sí quería es que además de la beca, los jóvenes puedan tener inglés, competencias digitales, competencias laborales, puedan aprender código que los lleve a tener un mejor empleo. O, ¿por qué no?, a emprender su empresa. ¿Por qué no? Digo, ¿cuál es el delito de querer ser empresario? Oiga, ¿y usted qué es lo que desea para sus hijos? Que les vaya bien. Y senadora, ¿usted cómo responde a la comparación que hacen entre usted y Vicente Fox, que era mucho ruido y en realidad muy pocas nueces? Pues yo creo que más bien el presidente actual era mucho ruido y no ha habido nueces. Con todo respeto, no hay resultados. Pero creo que Fox fue uno de los grandes fracasos a nivel nacional, ¿no? Pues este está peor, 160,000 muertos superan por mucho lo de Fox. O sea, no hay resultados en materia de seguridad. Bueno, pero me parecería injusto. Me parecería injusto no analizar por qué el país está tan deshecho en materia de seguridad. Quien inició eso fue Felipe Calderón, al iniciar una guerra contra el narcotráfico militarizada sin conocer la realidad. El presidente dijo que lo iba a resolver y sabía cuál era el problema. Y él se comprometió a resolverlo. Así como Fox dijo que en 15 minutos resolvía Chiapas y no lo logró, el presidente dijo que si le dábamos la Guardia Nacional, en 6 meses daría resultados. Si no dio resultados es porque no hizo un buen diagnóstico del problema. ¿Y usted cómo resolvería este tema de seguridad? ¿Cuál es su propuesta? A ver, todavía no le puedo hacer propuestas porque no estamos en época de campaña. Y el INE, pero debe tener un plan, senadora. Olvido que hagamos propuestas, pero sí después. A ver, estoy preparando un plan y llegado el momento lo daré a conocer. Con todo respeto, se lo digo. En este momento sí me queda claro que no es por la vía de militarizar el país, no camina por ahí. Sí me queda claro que es fortaleciendo a las policías estatales. Hoy se les ha quitado muchísimo, que no es con abrazos, por eso también se lo puedo decir. No podemos darle abrazos a los delincuentes hay que aplicarles la ley. Entonces, y me queda claro que tiene que ser, yo fui alcaldesa, ahí me tocó quitar giros negros, micheladas, venta de alcohol en la vía pública, ordenar la calle, iluminar la calle, puse muchas lámparas para que las mujeres pudieran salir a la calle a caminar. Échale un ojo a la colonia Escandón, a la Náhuac, más de 16,000 lámparas de fachada. O sea, los municipios tienen que hacer su chamba, no pueden ser omisos. Los gobiernos estatales como Coahuila, como Yucatán, han hecho cosas interesantes. Hay que rescatar esas experiencias del gobernador de Yucatán, donde los policías tienen becas para sus hijos en cualquier universidad privada que quieran estudiar,
donde les da acceso a vivienda. Solo es el único estado que les da vivienda a los policías estatales. En Coahuila vi todo un tema de certificación policíaca muy interesante y son los estados más seguros del país. Entonces creo que hay que hacer, y la Guardia Nacional pues hay que reconfigurarla, pero ya en su momento diré cómo y solo le adelanto por dónde podemos caminar para regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Ahora bien, el presidente no se está reeligiendo, pero pareciera que él es su principal contrincante. ¿A quién le teme usted más, o digamos, a quién le tiene más respeto de las tres corcholatas importantes para la contienda de 2024? Mira, a los tres principales que están, especialmente a Marcelo y a Claudia, les reconozco trayectoria. Especialmente a Claudia le reconozco su capacidad. Creo que en su momento, si es ella, tendremos que hablar de por qué se cayó el metro. Tendremos que hablar por qué no hay una solución al tema del agua en la ciudad. Pero llegado el momento, no es ahora. Como mujer, merece todo mi respeto, mi reconocimiento. Pareciera que es la que el presidente quiere, pareciera hacia afuera. Pero creo que Marcelo sigue dando buena pelea. Entonces hay que esperar. Es un proceso que les toca a ellos. ¿Y cómo responde usted al hecho de que se han dicho que Claudio X González la eligió a usted y que simplemente quieren inflarla sin que en realidad tenga una plataforma concreta, que ya nos dijo, no nos va a adelantar? Pero creo que sí es importante que la gente escuche la explicación que usted puede dar a que es impuesta o no impuesta por un empresario. La pregunta que haría yo es, cuando veo a Claudia al lado de la mano del presidente, ¿pensaría uno que la está poniendo el presidente? Yo creo que no. Yo creo que Claudia está ahí por su mérito. En mi caso, estoy aquí por mi capacidad técnica, por mis resultados, por mi prestigio. A mí no me ha puesto ningún nombre, ¿eh? Ningún nombre ha estado atrás de mi vida. Se lo digo con todo el respeto. Eso que dice el presidente es una actitud misógina y machista. No puede creer que habemos mujeres capaces, inteligentes, trabajadoras para llegar aquí donde estamos. ¿Dónde estaba Claudio X cuando llegué a vivir un cuarto de azotea en la Iztapalapa? ¿Dónde estaba Claudio X cuando tuve que empezar mi empresa pidiendo fiada 2 computadoras? A mí no me ha hecho nadie. A mí me ha hecho mi esfuerzo, mi capacidad y mi trabajo. Ahora bien, yo quisiera darle seguimiento a muchos puntos, pero como tenemos un espacio de 20 minutos, senadora, yo quisiera que usted nos dijera, por ejemplo, si nuestro país, México, ya está absolutamente preparado para tener como presidenta a una mujer como titular del Ejecutivo, y no lo digo por cuestiones de desprecio ni nada, simplemente porque nuestra historia aún no lo marcaba, pero estamos en un México que ya está preparado para ello. Siempre ha estado preparado, la verdad. Yo creo que lo que hacía falta es que salieran mujeres valientes, entronas, capaces, honestas. Y alguna vez me hicieron esa pregunta en Hidalgo cuando quise ser gobernadora de Hidalgo. Y les dije, ¿y ustedes creen que Hidalgo estaba preparada para tener tanto cacique, ratero, bandido? No, o sea, hemos tenido muchos personajes en la política bastante poco capaces. Creo que a veces damos por descontado que por el hecho de ser hombre está preparado. Y yo le diría que esa pregunta habría que hacérsela a los hombres y a las mujeres. Me va muy bien en la calle, me va muy bien con los hombres. Yo no he sentido ninguna desigualdad por ser mujer, se lo digo sinceramente. Una última pregunta para agradecerle este momento entre Washington y México, es cómo quitarse usted, no usted como persona, sino como representante de una plataforma, el lastre de corrupción y de incapacidad que ha habido en esta combinación que pareciera normal entre PRI, PRD y PAN. No lo digo por usted, lo digo como plataforma y tomando en cuenta el historial desde Fox hasta Enrique Peña Nieto. Mire, buena parte de esos personajes que eran un lastre están hoy en Morena. Se lo digo sinceramente. En Hidalgo, los priistas solo se cambiaron a Morena. Hoy los priistas gobiernan Hidalgo con el nombre de Morena. Manuel Bartlett estaba en el PRI.
hoy está en Morena. El propio presidente estaba en el PRI, hoy está en Morena. Entonces, yo creo que en todos los partidos hay lastres. Yo siempre me he preguntado por qué el presidente después de la matanza del 68 se fue al PRI. ¿Por qué en 69 se afilió? ¿O por qué, no en 69, sino después de eso, decidió escoger al PRI como su partido? Yo nunca lo hubiera escogido en ese entonces, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de los partidos y pensar que todos pertenecemos o somos una cosa por el partido. Yo me quedo con el PRI, que hizo instituciones, que impulsó el INE, que impulsó el Seguro Social, que hizo cosas positivas por el país. Yo me quedo con ese PRD de izquierda, ese PRD de justicia social. Yo me quedo con ese PAN que impulsa el bien común, ¿no? Que evita el dolor evitable y a construir un proyecto que no dé pretextos, porque el que no da resultados da pretextos y el presidente actual se la ha pasado dando pretextos. Entonces, en su momento presentaré, si logro coordinar este frente amplio, una propuesta de cómo resolver los graves problemas del país, pero no estará basado en la división, en el odio, en la descalificación, no estará basado en los fifís, ni en los chairos, estará basado en construir un país donde impere el amor, para empezar, la capacidad técnica, la claridad para resolver los problemas. Dejémonos de pelear por los políticos y pongámonos a resolver los problemas del país. Y creo que para eso las ingenieras somos buenas, para resolver problemas. Senadora Xóchitl Gálvez, muchísimas gracias por esta plática entre Washington y México y esperamos que más adelante, conforme avance su proyecto para tratar de buscar la presidencia de México, la volvamos a tener en este espacio. Y le daré soluciones puntuales para el agua, para la energía, para la seguridad, para la salud, para la educación, créanme. Le daré propuestas puntuales llegado el momento. Muchísimas gracias. Eso lo vamos a construir entre todos. Gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y entre Washington y México no puede existir sin Fernanda Álvarez de Penguin Random House, y lo más importante es leer. Aunque creo que viene un poquito desvelada precisamente por estar leyendo. Pero ¿qué nos tienes para esta ocasión, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues qué gusto estar aquí compartiendo lecturas. Y traigo primero, hay una autora que ya la tenía yo muy atrasada, ¿no? Y no, la tengo que leer. Y por fin tuve este gran gusto, es Natalia Ginzburg. Ella fue una autora italiana que yo creo que sí rompió ciertos parámetros en cuanto a novela. Y este libro se titula Todos nuestros ayeres. No sé si te ha pasado que a veces te acercas a novelas que sientes como novelas totales, es decir, van más allá de la autoficción o van más allá como de una perspectiva tan personal, sino que crean realmente universos completos, y que eso muchas veces sucede, o es quizá más sencillo que suceda cuando son historias sobre familias. Y en este caso es lo que sucede con esta gran obra de Natalia Ginzburg. Es la historia de una familia cuya madre desde el inicio sabemos que ya no estaba, murió, y son los últimos días que pasan con el padre. Estamos empezando la Segunda Guerra Mundial, estamos en Italia, en un pueblito, y entonces esta familia no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Cuando muere el padre, el hermano mayor, que es Hipólito, se queda a cargo de los otros hermanos, que son 2 mujeres y un hermano más, y es la historia un poquito de cada uno, de cómo van viviendo, cómo van pensando el mundo, cómo van preparándose para la guerra, de qué bando podrían estar, cómo lo viven, y sobre todo ahí la voz principal es la de Ana, que es la hermana menor. Ella le toca como si te subieras justo a la carreta de la vida y no tuvieras muchas veces posibilidades de cambiarte de carro o de decidir, sino que simplemente se deja fluir todo el tiempo
por esta carreta, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, pues ella es como la más solitaria, conoce al hijo del vecino que se llama Yuma, hay una especie de flirteo, pero pues él no se enamora de ella no sabe muy bien cómo actuar, hay un embarazo, entonces ella tiene que irse con un señor 40 años mayor que era amigo de la familia, pero todo esto pensemos otra vez en un contexto político que se está creando, que se está formando, donde hay muchas dudas, donde es una sociedad todavía muy inocente en ese sentido. Y yo creo, cuando la pienso y pensando en esta sensación de carreta y movimiento, también es como si estuviésemos leyendo una novela en la cual, conforme avanzas en la lectura, hay como este polvo, ¿no? Que vas caminando o que vas montada en una carreta donde no hay pavimento, ¿no? Donde solamente hay tierra que se va soltando, y un poco así es la lectura, de una manera muy amable, muy tersa, un poco sí a lo Elena Ferrante, o más bien Elena Ferrante a lo Natalia Ginzburg, que se agradece un montón encontrar de vez en cuando, querido Jesús. Y creo que me hiciste recordar algunas historias de familias, justamente de novelas, pero muy latinoamericanas, en donde de alguna manera hasta llegas a proyectarte, aunque no necesariamente en el tiempo y con los sucesos que ocurren, en este caso de la novela que nos estás contando, pero creo que son momentos de lecturas que no solo reencaminan hacia el gusto por las letras, sino también a pensar un poco en lo que ha sido la vida en general para todos nosotros que pertenecemos a una familia, o la gran mayoría pertenecemos a una familia. Totalmente, ¿no? Las relaciones entre hermanos, cómo funcionan, el hermano mayor, el de en medio, cómo es la hermana Conchetina. Y pues cuando hablamos de novelas siempre hay emociones de fondo, ¿no? Y es lo que nos conmueve o nos mueve a seguir leyendo. Y en ese caso, pues es el espejo perfecto para que nos podamos encontrar en distintos personajes y en distintas épocas, ¿no? ¿Y cuál es la segunda recomendación? Este sí es completamente distinto. Es un libro muy de regalo que se titula La joven durmiente y el uso, y nada más y nada menos que escrito por Neil Gaiman, ¿no? Que sabemos que es este autor que siempre está con la fantasía, con el libro Coraline o American Gods o Stardust, ¿no? Muchas o dos de estas que han ido al cine. Y tiene unas ilustraciones increíbles de Chris Riddle. Entonces el libro es como una reinterpretación, o más bien una vuelta de tuerca a nuestros cuentos clásicos de La Bella Durmiente y Blancanieves. Entonces tenemos a una princesa llamada Blancanieves que pues no le queda de otra más que planear su matrimonio concertado, ¿no? Más bien como pues ya le va a tocar al día siguiente casarse, pero llegan estos enanos a decirle que hay una especie de magia rondando los otros pueblos que hacen que se queden dormidos. Así que ella decide no casarse, sino lanzarse a la aventura y tratar de ir a buscar ese origen o esa mujer que está dormida y que está provocando que todos los otros pueblos también comiencen a dormir. Y pensamos hasta ahí, uy, qué linda historia, ¿no? Va a ser de heroínas y de triunfos y la mujer empoderada. Sin embargo, cuando llegan al encuentro, y eso sí no les voy a contar porque al final también es un cuento y para que cortito y que ustedes tienen que leerlo, pues le da toda una vuelta de tuerca y entra como esta parte más oscura que también tiene Neil Gaiman. E insisto, con estas ilustraciones en blanco y negro y con unos destacados de dorado que hacen que el libro sea una delicia, la verdad, leerlo. Pues ya lo saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México. Y para esta última recomendación, por lo menos llévense unas pinzas para darle vuelta a la tuerca de la historia tradicional de Blancanieves. Fer, y la Bella Durmiente. Gracias, Jesús, igualmente, un gustazo. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya saben, con el olor a humo de los guaraches de llanta consuela Euskadi Radial TA, pero siempre está Gonzalo en la línea y con unas muy buenas recomendaciones en Pucha Play. Gonzalo, gracias por estar en Entre Washington y México. No, hombre, al contrario, gracias como cada semana por la invitación, por el espacio y obviamente pues a la gente por escucharnos por acá. Y que se está poniendo caliente el ambiente entre los dimes y diretes, entre las verdades a medias, las mentiras. Todo el mundo ya está empezando, creo, Jesús, tú mejor que nadie lo sabrás, a desarrollar su propia narrativa, a contar su propia historia que les engrandezca o que haga menos a los demás, pero todo con tal de figurar
rumbo a la gran elección de nuestro país. Y pues bueno, aquí se han estado escuchando las diferentes voces de muchos de los personajes que están en esa carrera. Y fíjate que me hizo eso acordarme de cómo muchos de estos personajes, muchas de estas candidaturas, de repente se construyen de medias verdades o se construyen a partir de narrativas que los mismos candidatos, candidatas o sus partidos y quienes les rodean deciden que es la narrativa más conveniente, el cuento que va a vender mejor la historia para que confiemos o desconfiemos de estas personas. Y me hizo acordarme de una película que quizá no mucha gente conozca o que quizá no mucha gente recuerde. Yo no sé si tú te acuerdas, Jesús, que en su momento Jim Carrey era el rey de la taquilla, y está raro que voy a hablar de una película de Jim Carrey, aguántenme ahí, no se me decepcionen, no le bajen o no le adelanten, pero Jim Carrey fue el rey de la taquilla y se hizo muy conocido por sus comedias, y de repente empezó a tener un momento en el que su carrera empezó a hacer ahí un viraje interesante. Empezó con Truman Show, esta película que casi vaticinaba la era de los reality shows y la constante vigilancia, la constante transmisión de nuestras vidas a través de una pantalla. A Truman Show le siguió El hombre en la luna, Man on the Moon, por ejemplo, la historia del comediante Andy Kaufman, que después hubo un documental muy interesante del que ya hemos hablado en este espacio, en el que Jim Carrey nos muestra cómo se metió tanto en el personaje que prácticamente se convirtió o se sentía poseído por este comediante bastante particular. Y en ese inter, que ya después llegó Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y algunos otros dramas de Jim Carrey, pero en ese inter Jim Carrey hizo una película que me resulta muy interesante y muy ad hoc para el momento. La película se llama The Majestic, una película de Frank Darabont, que Frank Darabont es este director que hizo Sueño de fuga, por ejemplo, ¿no? Con Morgan Freeman. También por ahí hizo The Green Mile con Tom Hanks, sobre estos condenados a muerte, que uno de ellos tenía poderes mágicos. Y nos hace The Majestic, que es quizá una de sus películas menos conocidas, la historia de un escritor de Hollywood que empieza a tener un romance prohibido con la estrella de la película que él había escrito y que estaba a punto de lanzar. Y todo esto ocurre en la época del macartismo. Entonces él es señalado de diversas cosas, ¿no? Por un lado, le quitan la chamba porque pues, se enteran de este romance secreto y prohibido. Por otro lado, lo empiezan a investigar porque podría o no estar afiliado al Partido Comunista. Y entonces toda su vida se empieza a derrumbar. Él se tira al alcohol y se vuelve un personaje del cual todo el mundo desconfía y que carga con una sombra pesada. Que le es difícil de quitarse pues de atrás, ¿no? Hasta que tiene un accidente, precisamente por andar bien jarra, tiene un accidente y después de ese accidente despierta completamente amnésico en medio de una playa donde se le acercan un grupo de personas y le dicen: no podemos creer que estás de regreso. Y entonces llega a un pueblo en el que todo el mundo empieza a creer que él es una persona que realmente no es. Y empiezan a venderle la idea de que él es este héroe de guerra que ya daban por muerto y que de alguna forma por arte de magia reaparece y lo empiezan a glorificar. Y él con sus dudas, porque realmente no se acuerda, pero también por ahí empieza a tener ciertos guiños de su vida pasada, empieza a decidir adoptar a ese personaje y a darle continuidad a las relaciones que había dejado interrumpidas el personaje anterior. Construye un cine con un familiar suyo, empieza a desarrollar una relación de pareja con la mujer que el personaje original había tenido una relación de pareja, empieza a creérsela y empieza a jugar con toda esta ficción que se crea a su alrededor. ¿Por qué? Porque le conviene, porque esta historia que todos le han contado de él lo convierte en un personaje que es mucho más interesante y mucho más noble que el que él realmente fue. Y me pareció
muy interesante hablar de Majestic porque creo que de repente estamos viendo, y no me dejarás mentir, Jesús, a personajes que se van adoptando de las narrativas que otros les construyen, que otras personas les dicen que es la forma más conveniente, que les hacen sentir mejor y de alguna forma les van a llevar a tener un bien en común que de alguna forma también va a borrar ese pasado o va a borrar esos errores que alguna vez cometieron y les va a hacer creer, sentir o en una de esas hasta convencernos de que son mejores personas. Son las llamadas cortinas de humo en épocas electorales, mi querido Gonzalo. Efectivamente, y mira, ¿quién mejor que Jim Carrey, un comediante, un payaso de alguna forma, que decide también entrar en un género en el que no lo conocíamos para jugar con este juego de cortinas de humos y de máscaras que de alguna forma de aquí al próximo año vamos a estar viendo una y otra vez. Pues ya lo saben, aquí en Entre Washington y México, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván en cada episodio. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.